Buenos días a todos. Feliz sábado. Bienvenidos. No sé si se me oye bien o con la mascarilla o como hay distancia más que suficiente. Con vuestro permiso, mejor ahora, ¿no? Gracias. Megafonía, como siempre, al tanto. Bueno, os he dado la bienvenida a todos, tanto a los que estáis ahí por Facebook. La verdad es que se os echa mucho de menos. Y sobre todo me vais a permitir que me acuerde de nuestros niños. No sé si habrá alguno que está viéndolo, si no, los padres decídselo, que les echamos muchísimo de menos. Esta iglesia no es la misma sin ellos. Es como... No es una falta de respeto hacia los demás, pero ¿no creéis que está vacía sin nuestros niños? Pues hacérselo saber que les echamos mucho de menos. Bueno, ya sabéis que suelo empezar con esta diapositiva porque me gusta mucho. En una de las vigilias de estos sábados, a las cuales, aunque ya lo han hecho, os vuelvo a invitar porque hay un ambiente muy bonito, son muy instructivas, muy interesantes, se aprende mucho, hay testimonios, oración, juegos. La verdad es que vale la pena. Diréis, bueno, es que 4 horas yo no puedo. Pues te puedes conectar, te puedes desconectar, pero os animo a participar, vale la pena. En una de esas vigilias en las que el pastor Alexis participó, pues empezó con un texto de Apocalipsis que yo la verdad no había... Lo había leído como muchos de vosotros muchas veces, pero no había caído en una cosa. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Lo hemos leído muchas veces, yo por lo menos, pero no había caído en algo muy importante que dice, bienaventurado ¿quién? El que lee. A mí se me había pasado y no me había parado a estudiarlo como se merece. Porque a esa persona que lee la Escritura, ¿cómo se le llama? Bienaventurado. Las bienaventuranzas no solo están en el Sermón del Monte, sino que aquí nos dice que bienaventurado el que lee. Y la verdad es que esto me ha hecho pensar y me reafirma, ya sé que lo digo en todos los cultos, pero lo siento, voy a seguir haciéndolo, que leer la Biblia a diario es algo fundamental en nuestra vida espiritual y sobre todo en nuestro futuro. Y más en estos días, que hay mucha confusión en todos los sentidos, ¿no? A nivel sanitario, a nivel de futuro y, como no podía ser de otro modo, a nivel espiritual también. A veces hoy nos quejamos de todo, porque no tenemos información a través del coronavirus, que nos están ocultando algo, es que no sé qué, o al revés, o tenemos demasiada información que no sabemos qué elegir. Y muchas veces esa información, en todos los aspectos, es falsa, bajo una apariencia de verdad. Y debemos aprender a filtrarla. ¿Pero cómo? ¿Qué filtro utilizaríais vosotros? ¿Os suena? Juan 8:32. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué sigue? Y la verdad os hará libres. Ese es el filtro que tenemos que tener. La palabra de Dios. Os he comentado muchas veces que cuanto más leo la Biblia, más me gusta y más disfruto. Pero esto no ha sido así siempre. Yo cuando era crío, adolescente, pues leía la Biblia con ¿tú qué lees? Lo justo. ¿Y qué es lo justo? ¿Es mucho? ¿Es poco? A veces por compromiso, ¿no? Porque dices, bueno, tengo que leerla, es la palabra de Dios y hay que leerla sí o sí. Pero a veces me parecía aburrida. Había textos que no te dejaban indiferente, que resultaban interesantes y claro, pues como es la palabra de Dios y yo me defino como cristiano y adventista, pues hombre, había que leerla. Pero no era algo que me entusiasmase. Me imagino que a más de uno os habrá pasado. Por eso me acuerdo que era muy importante esa labor, a veces sorda,
a veces que no se ve, de la escuela sabática infantil, donde a nuestros niños se les motiva a interesarse en la palabra de Dios, para que no les suene algo aburrido, algo extraño, algo raro. Y creo que tenemos que tener un soporte suficiente para esa escuela sabática infantil. Bueno, según fui creciendo en la edad, pues te vas haciendo ya joven, adolescente, pues sí, había crecido un poquito el nivel de lectura, pero no había llegado a ser diario. Pero al final, para que se produzca ese crecimiento espiritual, ese clic que haga la diferencia, pues al ir aumentando no solo la cantidad, sino la calidad de la lectura, y es diaria, es cuando tienes ese cambio, ¿no? Porque al final, si queremos conocer a Jesús, si no leemos la Biblia, ¿lo vamos a conocer? Sí, podemos conocerlo a través de la oración, pero ¿dónde está reflejada la vida, el carácter de Jesús? En su palabra. Si no hay lectura, no hay nada. ¿Os acordáis que en el último culto os dije que hablaba de ese texto donde puedes sacar tesoros viejos, tesoros nuevos? Y hay una cosa que me parece fundamental en la Biblia para desarrollar ese amor por Jesús y por su palabra. Y es que en la Biblia podemos encontrar cualquier persona que seamos o cualquier momento de nuestra vida. ¿Os habéis parado a pensar? Igual sí, yo la verdad es que no. ¿Cuántos personajes aparecen en la Biblia? Pues yo lo busqué en internet y aparece 3.237 personajes, de los cuales 1.794 son nombres únicos. Pues hay muchos nombres que se repiten, ¿no? Jacobo, Juan, y hay algunos que no se mencionan. ¿Os acordáis de la niña, la esclava, en casa de Naamán? No se dice su nombre, pero es un personaje que fue fundamental en la salvación de alguien, en el testimonio. Y cada personaje, pues, tiene una aparición en la Biblia tanto para bien como para mal. Y ahí nos podemos ver reflejados. Por ejemplo, a veces no hemos sido Sansón, arrogantes, autosuficientes, creemos que somos invencibles porque Dios está conmigo. Pero igual no es del todo cierto y nos pasa como a Sansón. Otras veces somos Jacob. Bueno, Dios tiene una promesa, pero yo le voy a ayudar a Dios para que haga las cosas como yo quiero y en el momento que yo quiero, no a su tiempo. María Magdalena, en nuestras horas más bajas y oscuras en el pecado, pero encontrando a Jesús estando ahí, que nos dice: vete y no peques más. El paralítico del estanque, él ya se había rendido. ¿Cuántos años llevaba? Dice que 38, ¿no? Ya, si es que no tengo quien me lleve, ya, bueno, pues a pasar el tiempo hasta que me muera, y de repente aparece Jesús en su vida para salvarlo, en primer lugar, curarlo y darle un sentido a su vida. A veces somos Saulo, que no Pablo, porque queremos, en nombre de Dios y a través de su justicia, Dios está conmigo y empiezo a repartir mandobles por ahí. Pero no nos damos cuenta que tenemos que caer derribados a tierra como Saulo para que nazca Pablo, que Jesús nos tiene que derribar para que nazca Pablo. Lázaro, cuando estábamos muertos, Jesús nos dijo: ven fuera, y nos resucitó para vida eterna. Ya veis que podríamos seguir, pero cualquier personaje que esté en la Biblia yo creo que nos puede representar a cualquiera en cada momento de nuestra historia y en las situaciones también. ¿Ahora? ¿Funciona? Vale, muchas gracias. Jesús nos muestra y demuestra en su palabra que hay solución para cada persona y cada situación que esa persona atraviese. Todos los días cuando salimos de casa, ¿qué hacemos? ¿El móvil cómo lo sacamos? Cargado, ¿no? Incluso hasta llevamos la batería de repuesto, ¿o no? Porque no nos podemos quedar sin batería, vamos. No nos podemos quedar sin móvil, es una tragedia.
Pues yo digo que leamos la Biblia a diario antes de salir de casa, porque siempre llevaremos una carga de Dios en nuestra mente, porque os aseguro que a lo largo del día tendremos motivos de sobra que intentarán descargarla. Y si no tenemos esa batería de la palabra de Dios bien cargada, mal asunto. Fijaos lo que dice Ellen White en El conflicto de los siglos, página 573. Lo dice en 1888. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. De aquí que invente cuanta estratagema le es posible para tener las mentes distraídas. ¿Os suena algo? Es que no tengo tiempo para nada. Se me ha pasado el día y no he hecho nada, ¿no? Como había dejado la Biblia para leer la última hora, es que ya el sueño me vence, se me ha descargado la batería y ya no puedo. ¿Os suena también esto? Lo podemos relacionar con la mayordomía, no solo el tema monetario. ¿Cómo administramos nuestro tiempo para Dios, para estudiar la palabra de Dios? Fijaos lo que dice en Joyas de los Testimonios. El estudio de la Biblia y la comunión diaria con Jesús nos darán nociones bien definidas de responsabilidad personal y fuerza para subsistir en el día de la prueba y tentación. Creo que lo tenemos claro, ¿no? Tantos problemas que tenemos, tantas dificultades a las que nos enfrentamos, ya no solo día a día, sino hora a hora y minuto a minuto, tienen respuesta en la Biblia. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más me podéis decir? Leedlo. ¿Y esas cosas que serán añadidas qué son? ¿Las que verdaderamente necesitamos? ¿O las cosas superfluas que nos comen ese tiempo? A veces pensamos que no es necesario leer tanto, que dices, bueno, es que leo un montón y se me va, ¿no? El otro día comentaba yo con algunos hermanos que yo sé dónde me suenan los versículos, pero no sé por qué, aunque los lea mucho, tengo dificultades de situarlos exactamente en el libro y en el texto. Pero os voy a contar una anécdota, que me imagino que muchos la sabréis, para los que pensamos que, o piensan, mejor dicho, que leer, bueno, tampoco es tan importante. Decía, he leído muchos libros, pero me he olvidado de la mayoría. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de la lectura? Esta fue la pregunta que un alumno le hizo una vez a su maestro. El maestro no respondió en ese momento. Sin embargo, después de unos días, mientras él y el joven alumno estaban sentados cerca de un río, dijo que tenía sed y le pidió al niño que le trajera un poco de agua con un colador viejo y sucio que había en el suelo. El alumno se sobresaltó, dijo, pero esto no tiene ninguna lógica, esto es una tontería. Pero bueno, como su maestro se lo había pedido, pues lo hizo. Entonces cogió ese colador sucio, viejo, y fue al río y empezó. Cada vez que se sumergía el colador en el río, para tener un poquito de agua para llevar al maestro, ¿qué pasaba? El agua se filtraba. Lo intentó decenas de veces, un montón, hasta que al final ya no podía. Cogía un poco, intentaba correr para llevarlo y dice, por lo menos le llevo algo. Nada, no podía. Llegó un momento que ya cansado, agotado, le dijo, no puedo conseguir agua con ese colador. Perdóname, maestro, he fracasado. El maestro, sonriendo, le dijo, no, tranquilo, no has fallado. Mira el colador, ahora brilla, está limpio, está como nuevo. El agua que se filtra por sus agujeros lo ha limpiado. Cuando lees libros, eres como un colador y ellos son como agua de río. No importa si no puedes guardar en tu memoria toda el agua que dejan fluir en ti, porque los libros, sin embargo, con sus ideas, emociones, sentimientos, conocimientos, la verdad que encontrarás entre las páginas limpiarán tu mente y espíritu y te convertirán en una persona mejor y renovada. Este es el propósito de la lectura. Evidentemente, tenemos que leer libros que estén acorde con nuestras creencias. Y ahora os hago una pregunta. ¿Qué propósito crees que tiene la lectura y el estudio diario de la Biblia en tu vida?
No somos como ese colador oxidado y sucio. Sin embargo, en Juan 7:38, ¿qué nos dice? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y esos ríos de agua viva no serán los que nos limpien con mal colador? Pues busquémoslos en la Biblia, busquémoslos ya desde el principio de la misma. Fijaos, en la escuela sabática de este trimestre, también es muy interesante, aparecía este párrafo. La Biblia no comienza con una declaración sobre la expiación, ni sobre la ley, ni sobre la cruz, ni sobre la resurrección, ni sobre la segunda venida, no. Comienza con una declaración sobre Dios como creador, porque ninguna de estas otras enseñanzas tiene sentido independientemente de la realidad de Dios como nuestro creador. Sencillo, ¿no? A veces se nos va un poco la cabeza, ¿no? Esta profecía es todo interesante, pero intentamos buscarle un poco los tres pies al gato, ¿no? A ver qué quiso decir aquí, o yo creo que dice esto, y al final nos dejamos la parte buena, que es esta, ¿no? Nuestro creador. Fijaos lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. En la religión cristiana, hacedor de todas las cosas y atributo que se da solo a Dios. Él es nuestro hacedor. ¿Os acordáis que el pastor Ranieri, con estos sermones sobre la Trinidad muy clarificadores y muy interesantes, uno de los días nos dijo que la Trinidad es amor, amor sobre todos? Y bajo esa perspectiva debemos querer conocer a ese Creador y a ese Salvador. Es algo fundamental, porque está más cerca que cuando creímos. Hay un youtuber adventista argentino, igual Julen, tú lo conoces, ¿veis? El escarabajo binario. Diréis, vaya nombre, ¿no? Para alguien así cristiano. Pero tiene su explicación. Él dice que se llama así porque el escarabajo es un pequeño insecto, pero que en las manos de Dios puede hacer grandes cosas. Y binario, porque el lenguaje binario, en lo que la programación, solo existen el 0 y el 1. Y él dice, o estás con Dios o no estás. Y tiene unos mensajes que la verdad es que son muy interesantes, y decía en uno de ellos que, refiriéndose a la pronta venida de Jesús, que Jesús está por hacer algo grande, algo tremendo en su venida, y dice, y yo no quiero perdérmelo. ¿Os lo queréis perder? ¿Y cuándo va a venir? ¿O habrá que estar preparado porque la rumorología a veces nos puede despistar de ese objetivo? Fijaos lo que dice también Ellen White, Patriarcas y Profetas. No existe una perspectiva neutral. ¿Os acordáis? El 0 y el 1. Toda la vida, toda la realidad se ve a través de los filtros de la cosmovisión de cada uno, ya sea que se adopte esa cosmovisión de manera coherente y sistemática o no. Por lo tanto, es fundamental que la cosmovisión bíblica forme la base de toda la educación adventista del séptimo día. ¿Es importante la educación en la Biblia? ¿Sí o no? Si no tenemos esa base, ¿qué adventistas vamos a ser? ¿Cómo vamos a proclamar el Evangelio? ¿O cómo vamos a llevar nuestro día a día? Fijaos lo que nos dice Pedro. En 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es que texto que leamos, texto que nos anima a estudiar las Escrituras, porque hemos dicho, Jesús está ahí. Porque, ¿qué imagen tienes tú de Jesús? ¿Te has formado alguna vez? O a veces te dejas influenciar, como yo he oído, quita, a mí esas cosas, tuve una mala experiencia en un colegio, me da igual, un colegio religioso, si es de curas, de monjas, incluso puede ser uno nuestro, y no. A veces los estereotipos igual nos marcan, pero debemos buscar a Jesús. Y yo veo a Jesús reflejado en esta historia. Quizá la conoceréis también, pero sé que un día estaba el profesor en la pizarra y empezó a escribir la tabla del 9. Vamos a ir pasándola rápida.
Y de repente, ¡plas! 9 por 10, 91. ¿Cuál fue la reacción de todos los alumnos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero qué dice el profesor? ¿Pero qué es esto? Pero hombre, todos empezaron a burlar de él. El hombre, con mucha experiencia, esperó que se callasen. Y dijo: así es como eres visto en el mundo. Yo me equivoqué a propósito para mostraros cómo el mundo se comporta ante algún error tuyo. Ninguno de ustedes me felicitó por haber acertado 9 veces. Ninguno que te haya visto haciendo lo correcto te elogió por eso. No, pero todas las personas te ridiculizaron, humillaron y se burlaron de ti porque te equivocaste solo una vez. Así es la vida. Debemos aprender a valorar a las personas por sus aciertos. Hay personas que hacen lo correcto mucho más de lo que se equivocan y acaban siendo juzgadas por un solo error. Y no son valoradas por los otros 9 aciertos. Esto sirve para todos nosotros: más elogios y menos críticas, más amor y cariño y menos odio y crueldad. Aprendamos a valorarnos unos a otros en vez de destruirnos unos a otros. Y yo veo a Jesús en la Biblia, a ese Jesús que me valora, que ve mis aciertos y sobre todo que me ve tal cual como Él me hizo y me quiere restaurar un día. Me ve como cuando me sacó de sus manos. A ver si esto... ¿Sabéis qué es esto? El Pink Star. Un diamante, rosa, no está teñido ni color, es así. Este es el más caro del mundo, no es el más grande, es el más caro del mundo actualmente y vale 76,2 millones de dólares. Es el mismo diamante, este y este. La definición no es muy buena, pero para pasar de esto a esto, ¿sabéis cuántos meses tardaron en cortarlo? 20 meses para pasar de esto a esto. Y este es solo un diamante, pero el más grande del mundo, el Cullinan o Cullinan, no sé cómo se llamará, cabía en la palma de la mano, era como la palma de una mano. Y de él se sacaron 9 grandes, entre ellos la estrella de África, que es el más grande de todos, tallado. Y es mucho más grande que el Pink Star. Y se sacaron 99, de él se sacaron 9, de los más grandes, y 97 pequeñitos. Pero ¿sabéis una cosa? Todos ellos pertenecen a la Casa Real inglesa. Y Jesús es el que siempre está dispuesto a ver lo que hay en mí, lo que puedo saber, lo que puedo ser a través de Él, que me valora como una de sus joyas, aunque tenga todas las impurezas del mundo, sea más grande o sea más pequeño, aunque tenga escoria. Y puede que igual tarde toda una vida en cortarme, no solo 20 meses, pero Jesús nos ve como sus joyas. Ese Jesús que no sé si habéis visto en algunas camisetas que dice que la extinción no es una opción, que hablan de pues un poco de cómo está el panorama a nivel de ecología, pero no la ve como esos ecologistas indefensos del medio ambiente, que está muy bien, sino como una seguridad de mi salvación. Jesús no contempla nuestra extinción, al revés, nos propone una solución de vida eterna, pero no una solución como Elon Musk y demás que dicen que están preparando cohetes para trasladarnos a otro planeta cuando la vida aquí no sea soportable. Jesús tiene un plan que va mucho más allá. Y como siempre, ¿dónde está? En la Biblia. Segunda de Pedro 3:13. Unos cielos y una tierra nueva, ¿donde qué? Mora la justicia. Si no lo has hecho ya, decídete, toma la decisión hoy de estudiar la Biblia. Si estás interesado en tener estudios bíblicos, decide hoy a tenerlos. Habla con el pastor, con ancianos, con cualquiera. Tienes un amigo aquí, hazlo ya, porque es una decisión que es imprescindible y sobre todo improrrogable en tu vida. Cuanto más tardemos en tomar esa decisión, pues puede que algún día, valga la redundancia, lleguemos demasiado tarde. Fijaos lo que dice Ellen White. Si deseáis conocer al Salvador, estudiad las Santas Escrituras. Por medio de las Escrituras y la oración llegamos a conocer a Dios.
dice en el Camino a Cristo. Llenad vuestro corazón con las palabras de Dios. Son el agua viva que apaga vuestra sed y son el pan vivo que descendió del cielo. ¿Por medio de qué? Del estudio, de conocer las Escrituras. Y eso tiene que ser día a día. Como decíamos, como cargar el móvil. Si nos acordamos de cargar el móvil para salir de casa, ¿no nos vamos a cargar nosotros? ¿O se nos olvida desayunar? Un día igual sí, pero si se nos olvida desayunar, se nos olvida comer y se nos olvida cenar, bueno, hacer ayuno de vez en cuando está bien, pero todos los días, mal futuro tendremos. Fijaos lo que dice en otro pasaje. Los que estudian la Biblia con oración salen de cada investigación como más sabios que antes. Algunas de sus dificultades han sido resueltas porque el Espíritu Santo ha hecho la obra de la cual se habla en el capítulo 14 de Juan. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, ¿qué? Todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué decisión tomáis o tomamos hoy, si no lo habéis hecho ya? Hoy en día, como os he comentado al principio, con toda esa a veces desinformación o exceso de información que nos llega por todos lados, la televisión, el periódico, la radio, el WhatsApp, miles de cosas, tenemos que tener los pies firmes, nuestros cimientos, como os comentaba en otro culto, y esos cimientos solo se refuerzan con el estudio diario de la palabra de Dios. Y sobre todo, estudiando la Biblia, podremos encontrar la mejor guía de viaje, tanto para la vida actual como para la vida eterna. En Hebreos 11:16, cuando estaba hablando un poco, se refería al pueblo de Israel, hablaba de una patria, dice, empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué qué? Porque les había aparejado una ciudad. ¿Qué ciudad es esa? La Nueva Jerusalén. ¿Queremos estar allí? Pues si quieres estar en esa ciudad, no dejes pasar la oportunidad. Decidamos hoy estar en ella. Ese es mi deseo para todos vosotros. Que Dios os bendiga y os guarde y feliz sábado. Bueno, para terminar, meditemos en el 372. Ya diréis, hombre, el que nos pone siempre. Yo lo siento, pero es que me encanta. Porque a través de este himno se puede ver perfectamente la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y ya que no podemos cantarlo aquí, sí que os animaría a que los que estáis en casa lo hagáis, con sentimiento, con cariño. Que a veces igual os puede ir un vecino y que está cantando. Y si escuchan lo que estáis cantando, valdrá la pena.
Oremos. Señor y Padre, estás en el cielo, te pedimos que tú pongas tu Espíritu en nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones, que conocerte más y más día a día, Señor, sea nuestro objetivo, que estemos firmes en estos momentos difíciles, que podamos dar respuesta no solo a nuestra situación actual, sino a la de más gente que quizá no te conocen o no quieran conocerte, pero por ignorancia, Señor, porque no saben realmente quién eres tú y cuál es tu misión, Señor. Ayúdanos a ser partícipes de esa misión como tú nos llamaste a serlo, Señor, que es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Feliz sábado y hasta el sábado que viene. Buena semana.